Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Bienvenidos a Derecho para Todos. Para el presente programa vamos a analizar cuál es el rol y el papel de nuestros parlamentarios. ¿Existe una verdadera protección frente a la afectación de derechos fundamentales de personas en condiciones de discapacidad o madres y padres cabeza de familia? Y en este caso también de adultos mayores, están cumpliendo con su verdadero papel que nosotros como pueblo colombianos los hemos elegido y están representándonos con la gran y con la alta honorabilidad que merece el pueblo nariñense. Para este espacio hemos invitado a la doctora Teresa Enríquez, quien nos va a compartir cuáles han sido sus proyectos de ley que favorecen a personas en condiciones de vulnerabilidad. Está entonces la protección para aquellas personas en condición de discapacidad. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República para proteger y salvaguardar sus derechos? En el mismo sentido con las madres y padres cabeza de familia. ¿Cuál es el papel del gobierno nacional frente a la protección de estas personas en estas condiciones de vida que por circunstancias ajenas tienen que pasar estas difíciles y cruciales situaciones? Así que no se pierdan esta entrevista tan importante con la doctora Teresa Enríquez. Bienvenidos. En mi campaña para llegar a la Cámara de Representantes de este país, le propuse al Departamento de Nariño que hiciéramos visible toda esta problemática de las personas en condición de discapacidad, puesto que analizada la legislación colombiana es muy escasa, incipiente esa protección que merecen todas las personas que tienen esta condición, de tal manera que propusimos legislar en favor de las personas en condición de discapacidad y en este momento podemos compartirle al Departamento de Nariño que hemos logrado radicar en el Congreso de la República con apoyo del senador Werner Zambrano del partido de la U, una propuesta que va encaminada a que haya una legislación más coherente con las personas en condición de discapacidad. Por ejemplo, el apoyo económico a quien cuida a una persona en condición de discapacidad, toda vez que la realidad de nuestro departamento demuestra que hay hogares en el departamento de Nariño que a veces la madre se tiene que dedicar completamente al cuidado de su hijo. Las mamás somos propias para convertirnos en enfermeras, para convertirnos en médicas, para convertirnos en lo que ese hijo en condición de discapacidad necesita. Por lo tanto, el Estado debe materializar un acompañamiento a esas familias, porque la mamá a veces ha tenido que dejar su rol de profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos. Entonces, en nuestro proyecto de ley lo que estamos buscando es que el Estado le reconozca económicamente una mensualidad a esas familias para que no tengan esas angustias de que no puede salir a trabajar porque tiene que cuidar a su hijo, porque si no tendría que dejarlo muchas veces en manos de un tercero, o en casos hay mujeres que dejan a sus hijitos discapacitados encerrados para poder salir a buscar el sustento diario. Conociendo esta realidad, le estamos proponiendo al Congreso de la República legislar para cambiar un poco este panorama. Entonces tenemos ya un proyecto de ley en cumplimiento de lo que fuera nuestra propuesta en su momento. Desafortunadamente nos hace falta no solamente legislar en favor de las personas vulnerables en nuestro departamento, también nos hace falta lograr una inversión
pública en estos sectores. Hoy, con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo, que es prácticamente lo que este cuatrenio, este gobierno se ha plasmado, o sea, digamos, se compromete a hacer en el país y en el departamento de Nariño, hemos logrado con mi equipo de trabajo contribuir a la construcción de ese Plan Nacional de Desarrollo en las plataformas que el gobierno habilitó para que los ciudadanos comunes y corrientes pudieran expresar cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Logramos que se incluyera dentro de los pactos transversales el Pacto por la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ello hoy nos llena de ilusión de que habrá una inversión pública, de que también se estructurarán políticas públicas para proteger a las personas vulnerables en condición de discapacidad. Para mí, una persona discapacitada es una persona vulnerable porque todos sus derechos, sus demás derechos están en riesgo. Una de mis propuestas también en mi campaña fue apoyar y lograr una legislación que se compadezca con la realidad de los adultos mayores. Si bien es cierto, hoy existe en el país un programa social encaminado a apoyar a los adultos mayores, a apoyarlos económicamente cuando ellos carecen de lo fundamental, también es cierto que existe hoy una discriminación, podría decirse, en los diferentes entes territoriales. Cuando yo realicé mi campaña para llegar a la Cámara, le proponía una legislación coherente con esta situación, pero hay que decirlo, el senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de este país, ya logró sacar adelante en el Congreso de la República una ley que vela para que a los adultos mayores se les pueda proporcionar una mensualidad de 200,000 pesos mensuales, independiente del municipio en el que se encuentren ubicados. ¿Qué tenemos que hacer hoy los congresistas? No solamente los de Nariño, sino de este país. Lograr que el gobierno apropie los recursos económicos necesarios para la ampliación de cupos en las diferentes regiones. Hoy es muy triste ver cómo los adultos mayores en nuestra región, en el departamento de Nariño, en los diferentes pueblos de nuestro departamento, vemos cómo el adulto mayor tiene que esperar a que se muera otro para poder ingresar a ese programa de adulto mayor y recibir ese beneficio. Entonces, estamos totalmente comprometidos con nuestros adultos mayores, los valoramos, esperamos que ellos puedan tener ese espacio en la sociedad que merecen por toda su sabiduría, por toda su experiencia. Esperamos que organizaciones como esta, como la Universidad Mariana de nuestro departamento, también empiecen a ayudarnos a concientizar a los jóvenes a que los abuelitos no son un estorbo en las familias, todo lo contrario, en ellos está la sabiduría, empezar a valorarlos con todo su esquema que ellos tienen y traen de épocas anteriores que seguramente servirán para que nosotros no cometamos errores. Por ejemplo, yo les digo a los jóvenes con los que a veces puedo interactuar, les digo, mire, siéntense a hablar con su abuelito. En años anteriores, la depresión, que hoy es causa de tantos suicidios, de tantos problemas, de alcoholismo, de drogadicción, no existía en otras épocas. ¿Por qué? Porque las familias eran más cohesionadas, las familias se reunían más, porque se escuchaba más a nuestros viejos. Yo les digo a nuestros viejitos con mucho cariño. Yo valoro mucho, por ejemplo, el trabajo que se vienen haciendo en algunos municipios donde existen fundaciones que protegen a los abuelitos. Esta temática de proteger al adulto mayor nace en mí a raíz de que pude conocer una realidad muy cruel que se vive en unos municipios de la cordillera, en el municipio de Leiva. Yo acompaño una fundación de unos 53 abuelitos que quedaron completamente abandonados porque sus hijos en la época de los cultivos ilícitos se dedicaron a ello y cuando tuvieron que salir de ese municipio dejaron a sus abuelitos completamente abandonados.
fue una fundación de mujeres la que los acogió y la que hoy vela por ellos, pero esos casos no solamente están en Leiva, se repiten en todo el departamento de Nariño y seguramente se repetirán en todo el país. Por eso tan importante avanzar no solamente en el tema de legislar, sino de generar unas políticas públicas que acompañen a nuestros adultos mayores. El compromiso de los parlamentarios con la región de Nariño en esta época de posconflicto es fundamental, porque no solamente se trata de haber suscrito un pacto que ya se logró con las FARC, pero hoy que sabemos que existen otros grupos al margen de la ley también con los que esperamos que el día de mañana se puedan firmar estos acuerdos. Lo que viene después es lo realmente importante. Todas estas personas que toman una decisión de retirarse de esa vida al margen de la ley, pues merecen una especial protección y atención del Estado, y desde el Congreso de la República debemos velar primero porque los acuerdos suscritos, el acuerdo de paz suscrito con las FARC se cumpla, para que no demos un paso atrás en lograr la paz de nuestro país, y segundo, también velar para que en las regiones en las que se sufrió y se vivió esa cruel realidad de la guerra, como por ejemplo Tumaco en nuestro departamento. Y me da muchísima tristeza mirar cómo ese municipio no fue considerado, no fue catalogado una región especial dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como sí lo fue el Chocó, como sí fue Buenaventura. Nosotros también tenemos los criterios que se tuvieron en cuenta ya, también los tenemos en nuestro municipio de Tumaco, y una de las tareas que emprenderemos ahora que regresemos al Congreso de la República, en las plenarias de la Cámara de Representantes, es levantar nuestra voz de protesta. ¿Por qué no se tuvo en cuenta Tumaco? Allá también tenemos el mismo conflicto, y de pronto de mayor extensión que en otras regiones. Mire, por ejemplo, Tumaco el año pasado fue la región con la mayor cantidad de hectáreas de cultivo de coca. Esos son criterios a tener en cuenta, y consideramos que esas deben ser nuestras acciones frente al posconflicto en nuestro país. Estamos viendo Derecho para Todos. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 2. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Soy Ana. Especializarme en familias sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana, únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Hemos vivido contigo 50 años de nuestra historia, comprometidos con los sueños que transforman la región, formando seres humanos y profesionales competentes, capaces de construir un futuro para todos. Universidad Mariana, 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social. www.umariana.edu.co. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbrat de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Continuamos con Derecho para Todos. Como profesional del derecho soy una convencida de que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para realmente proteger los derechos fundamentales de las personas, derechos laborales, derecho a la salud, derecho a la vida. Ella impide que se puedan causar perjuicios irremediables en los derechos de las personas, de tal manera que es una figura jurídica que vamos a defender desde los espacios que tengamos que hacerlo. Efectivamente, el Congreso de la República protege los intereses generales, toda vez que nuestra tarea fundamental es legislar en favor de todos los colombianos, sin distingo de ninguna naturaleza. Son normas de carácter general las que se emiten desde el Congreso de la República. Como lo decía anteriormente, veo
ya una línea fundamental, el Pacto de la Inclusión de las Personas en Condición de Discapacidad, que para mí son personas vulnerables en esta sociedad, está claro. Ahora nos corresponde aterrizar esa política pública en todas las regiones del país y especialmente a quienes representamos los intereses de los nariñenses, lograr que en nuestro departamento se generen verdaderas políticas públicas en favor de las personas vulnerables. Mi compromiso con el departamento de Nariño es puntual. Yo tengo una angustia en este momento de ver que cada día la problemática del departamento de Nariño crece y crece y crece, pero cuando nosotros llegamos a estos espacios de elección popular, hacemos un compromiso de representar a los nariñenses, tenemos que ser honestos. Teresa Enrique Rosero se comprometió con el departamento de Nariño a trabajar por ciertos sectores. Primero, trabajar por las personas en condición de discapacidad, lograr una legislación y una política pública coherente, trabajar por los adultos mayores y también trabajar por los jóvenes. Qué apropiado el tema de los jóvenes y me enfoco un poco en ello. ¿Qué ocurre? Hoy entidades, instituciones universitarias como esta, como la Universidad Mariana, como la Universidad de Nariño y todas las que tienen asiento en el departamento, están entregándole a la sociedad jóvenes profesionales muy bien preparados. Pero ¿qué ocurre en este país? La legislación colombiana, sobre todo en el sector público, le está cerrando las posibilidades laborales a esos jóvenes que hoy estamos entregando a la sociedad. ¿Por qué? Porque existe una legislación, el Estatuto de Contratación Estatal, la Ley de Carrera Administrativa, que le exigen a esos jóvenes profesionales que para empezar a laborar deben acreditar como requisito legal una experiencia mínima. Hoy los jóvenes de estas universidades salen con su título en la mano, pero no tienen la experiencia, por lo tanto nunca podrían acceder a prestar los servicios al Estado. ¿Qué hice yo? Ya lo hice. Radiqué en el Congreso de la República, en el Senado de la República, radiqué un proyecto de ley que tiende a ¿qué? A que legalmente se reconozca la práctica que deben hacer los estudiantes, ese periodo de pasantía, ese periodo de judicatura que deben agotar para poder optar al título, que ese espacio de tiempo se reconozca legalmente como experiencia laboral. ¿Para qué? Para quitar esa talanquera con la que nuestros jóvenes se encuentran cuando salen de la universidad. Entonces, ese será mi mayor aporte a los jóvenes del departamento de Nariño. Lo hago motivada en una experiencia de servicio público de más de 22 años, en la cual no podía, como jurídica que era de una entidad, darle la posibilidad a un jovencito que era el primero de su facultad, que había logrado matrícula de honor toda la carrera, que había sacado la tesis laureada, el mejor profesional, y sin embargo cuando llegaba a tocar las puertas al sector público teníamos que decirle que no era posible porque no tenía el requisito de la experiencia. Yo ruego a Dios que este proyecto de ley curse su trámite normal en el Congreso de la República y se convierta en una ley para entregarle a los jóvenes de nuestra sociedad nariñense. Exaltando el compromiso de los parlamentarios y del Congreso de la República frente a personas de condiciones de vulnerabilidad, nos despedimos en el presente programa. No sin antes exaltar cuál es el verdadero papel del legislador, amparando a aquella persona que se encuentra en situaciones de vulneración. De esta forma nosotros podemos comprender cuál es el verdadero rol de aquellos que nos representan, promover proyectos de ley que amparen a aquella persona que se encuentran en situaciones de abandono, que tal vez es excluida por la sociedad, pero que es importante mover ese corazón de todo el pueblo y el gobierno nacional para que efectivamente dedique su tiempo y sus recursos en aquellas personas que más lo necesitan. Agradecemos el espacio a la doctora Teresa Enrique y a todos los televidentes. Muchas gracias.